Pero por supuesto, cuando hace mucho calor y necesitamos trabajar con aire acondicionado porque no queda otra, y nuestra voz sufre porque el cambio brusco, ¿no?, de temperatura de la calle a entrar en los estudios o en la casa con aire, o en el frío de afuera y adentro uno está calentita, o los cambios, por ejemplo, de humedad y además el polen de algunas plantas en el aire. Bueno, el clima, como en todos los aspectos de la vida y del cuerpo, el clima influye en la voz. Claro que sí. Por supuesto. Y sobre todo pensando, ¿no?, en esta fecha que se dedica justamente a la voz, uno dice, pero ¿cómo la voz puede tener un día? Pero claro, cuando uno empieza a darse cuenta, la voz, como producto del aparato que tenemos aquí en la garganta, este aparato fonador, se convirtió en una herramienta tan importante para la interacción humana que hoy construimos relaciones a partir de ella, pero también tenemos nuestros trabajos y uno va hilando cosas que, claro, se da cuenta, es trascendental en nuestra vida la voz y por lo tanto, ¿cómo no va a tener un día? Absolutamente. Nosotros elegimos el día, como, digamos, yo digo nosotros porque me sumo al que tuvo la idea genial, que fue un doctor brasileño, el doctor Nery Stephan, que fue el que pensó la necesidad de crear un día o nombrar un día para concientizar a la población, porque encontraba en Brasil cada vez más personas afectadas en la voz y que no les daban mayor importancia ni la población ni los médicos en general. Solo cuando nos empezamos a formar más en la laringología y la voz, gracias a la tecnología de alguna manera, porque la voz es tan vieja como el mundo, pero ver la voz es hace relativamente poco tiempo que podemos estudiarla y podemos verla. Entonces, a medida que esta era de las comunicaciones se fue imponiendo, bueno, nosotros empezamos a estudiar más, a conocer más, y nos dimos cuenta del impacto en nuestra vida diaria. Y si nos quedaba alguna duda, Gastón, la terminamos de confirmar en la pandemia. Porque en la pandemia tuvimos que trabajar desde nuestras casas y tuvimos que aprender a trabajar con nuestra voz, desde los docentes y los alumnos. ¿No te acordás que empezaban el primer grado o que empezaban la secundaria, o cualquier persona empezó a trabajar con la voz, y ese trabajo con la voz desde la casa, o como se dice, el trabajo remoto, virtual, en muchos aspectos y en muchas compañías de trabajo, en muchas disciplinas, llegó para quedarse. La verdad que sí, llegó para quedarse y al mismo tiempo quedó demostrado una vez más la importancia que tiene el cuidado de la voz y sobre todo por esto último que usted también mencionaba, de que bueno, esto no es algo de toda la vida, sino que recién en los últimos años o las últimas décadas se empezó a puntualizar en el cuidado de la voz. Entonces, a partir de esto, doctora, ¿qué hemos aprendido que tal vez antes no sabíamos respecto a nuestra voz, los cuidados, la ciencia que tal vez aporte ha hecho para que hoy podamos compartir algunos mensajes, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ya que estábamos con esto de la tecnología y cosas, que los ruidos ambientales, ya sean siempre los ruidos artificiales, los motores, los ruidos de la calle, los ruidos fuertes de la música, siempre nos van a ganar. Es decir, nosotros estamos en un ambiente ruidoso y levantamos la voz para hacernos escuchar, y siempre vamos a perder contra el ruido. Así que eso es una cosa que hemos aprendido y queremos que sea una carne en la gente. No hablemos, no usemos, o por lo menos tratemos de usar lo menos posible en nuestra voz cuando hay mucho ruido ambiente. La guardamos, nos hacemos tacaños de nuestra voz cuando el medio es peligroso, como por ejemplo cuando hay mucho ruido. Uh-huh. Esa es una de las cosas que hemos aprendido. Porque imagínense, uno tiene voz desde siempre, pero ¿cuáles eran los ruidos antes? Los truenos fuertes, los vientos, los pedazos de hielo que caían, y no había más ruidos que los de la naturaleza, los árboles que caían.
pero esos no tienen tanto ruido como para hacernos daño. En cambio, los artificiales que hemos inventado nosotros, sí se vuelven en contra de nuestra salud. Pienso en una de las calles más transitadas de nuestra ciudad, por ejemplo, o en la ciudad de Buenos Aires, en hora pico, el ruido que hay y uno muchas veces tratando de hablar por teléfono, tratando de mandar un audio, charlando con alguien que está al lado, se hace a veces imposible. Imposible, y ni hablar cuando vamos a un casamiento, por ejemplo, que es una cosa que nos pasa regularmente, un casamiento, un cumpleaños. Ese fanatismo de poner la música tan fuerte, ¿no? Como si necesitásemos, no sé, necesitásemos callar todas las voces o aturdirnos en lugar de dejar fluir la conversación, que podría ser muy interesante. Entonces, sí, en ese momento uno no puede faltar al casamiento del amigo, del pariente. Entonces, ¿qué hacer? Estamos en un dilema. Bueno, tratamos de hablar con el de al lado, despacio, hablar poco, reírnos mucho, sonreír y tomar poco alcohol o con moderación. No fumar, por supuesto, y no hablar en ese ambiente. Y al otro día, si a pesar de todo estamos un poquitito cansados de haber usado la noche anterior la voz, pero descansamos, no la usamos, tomamos mucha agua, reposamos, y si tenemos que comunicarnos con alguien, grabamos un audio en casa, que estamos en silencio en la casa, y lo grabamos el audio con frases cortas, respirando entre frase y frase, tomando aire. Entonces, de esa manera cuidamos ese exceso de uso de la voz que hicimos la noche anterior, por ejemplo. Tal cual. Además, también, esto me imagino que le debe pasar para quien la voz verdaderamente es su instrumento de trabajo, y me imagino, no sé, por ejemplo, gente que verdaderamente está muchas horas frente a un micrófono, por ejemplo, como nos pasa a muchos de nosotros, o la docente que tiene que dar 5 o 6 horas seguidas de clase y donde no para de hablar, tratar de entonces de tener tal vez delimitado horarios donde uno tal vez no hable mucho o directamente nada, cuestión de poder compensar. Doctora, ¿sería una estrategia válida, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Fíjate que naturalmente nuestra voz tiene cierta protección para hablar hasta 2 horas seguidas, ¿no? Con frases cortas, y sobre todo con entrenamiento, si es posible. Imagínate hablar más de 2 horas. Vos viste que los shows están, o cualquier show de canciones o de ópera o lo que fuese, de recitales, están pautados en 2 horas, con un intervalo, con descansitos. Eso tiene que ver con el cansancio de la voz. Entonces hay que darle ese respiro a la voz. Y lo que decís vos de que la persona que habló tanto dando clases, o como ustedes trabajando en la radio, y bueno, en casa tenemos que también aleccionarlos un poquito en nuestra casa, decir, miren, por un rato yo no voy a hablar, voy a tomar mucha agua y prefiero estar en silencio, descanso, hago unos ejercicios de elongación de los músculos de la espalda, del cuello, algo que nos proporcione esa paz que necesitamos, no solo de no hablar, sino también de escuchar, ¿no? De estar un poquito en silencio, conectarnos con eso. ¿Hay patologías asociadas a la voz o al aparato fonador en sí, doctora? Sí, claro. El mal uso y el abuso de la voz determinan muchas patologías. Todas son patologías, o diría casi todas, benignas y que se pueden solucionar. Es decir, cuanto antes hagamos la consulta, mucho mejor. Si vemos que tenemos problemas de la voz y se instala y va progresando o aparece y no se va y tarda más de 2 semanas, y consultarnos al médico, porque o estamos mal usando nuestra voz, o estamos abusando, o estuvimos hablando mucho y estábamos resfriados y no nos dimos cuenta y tuvimos que hablar igual, o gritamos o fuimos a un partido de fútbol o lo que fuese. Entonces hay que consultar al médico, no hay que automedicarse. Y en el resfrío, cualquier resfrío, y tratamos de hablar menos que habitualmente, y no hablar por teléfono,
no hablar por teléfono en la calle, como decías antes. Así que sí, hay que tener esos cuidados de prestar atención en el mal uso y en el abuso de la voz.